Dijo el gran lingüista estadounidense Noam Chomsky que si a los presidentes de Estados Unidos, principalmente los que han ejercido después de la Segunda Guerra Mundial, se les llevara a juicio, como se les llevó a los criminales de guerra nazis, la mayoría de esos presidentes serían ahorcados. En la historia de la humanidad no ha existido una potencia mundial más criminal, más asesina, más arrogante, más genocida, más ladrona de los recursos de otras naciones como la de Estados Unidos. Podría darles unos 200 ejemplos de esta criminalidad de Estados Unidos por el mundo, no investigados por mí, sino por prestigiosas personalidades e instituciones. Ahora les voy a dar unos poquitos ejemplos. El 6 de agosto de 1945, cuando ya la Unión Soviética había derrotado al nazismo, a las hordas hitlerianas, y había dado la libertad principalmente a Europa, y cuando Japón, el ejército japonés estaba prácticamente derrotado, Estados Unidos lanzó una primera bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, a pesar de haber visto el resultado de esa bomba atómica, lanzó una segunda sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. La mentira que ha dicho Estados Unidos fue que lo hizo para acabar con la Segunda Guerra. Y ya les dije que ella ya estaba prácticamente acabada. Lo hizo para mostrar al mundo el poder que ya tenía, pero también, y en particular, para mostrar lo que le podía hacer a cualquier nación que se opusiera a sus designios. Miren ustedes cómo el presidente Truman, quien dio la orden de lanzar la bomba, lo anunció al pueblo estadounidense hasta con sonrisas. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. En 1953, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh fue víctima de un golpe de Estado preparado por la CIA y los servicios de seguridad británicos. Él había cometido el gran pecado de nacionalizar el petróleo. Ese golpe de Estado tiene una importancia capital en la historia represiva de Estados Unidos. Fue una guerra no declarada integral, donde se conjugó la calumnia, la guerra psicológica, la guerra de propaganda, la guerra militar, el desorden interno, todo para dañar la imagen de un líder y acabar con él. Y el gobierno de Truman y el gobierno inglés instalaron al Shah Reza Pahlavi en una larga dictadura, bastante asesina, pero que permitió que unos y otros siguieran robando el petróleo iraní. Y ahora vamos al siguiente presidente, Eisenhower. En junio de 1954, en la pequeña nación centroamericana, Guatemala, se dio un golpe de Estado. Se dio contra un presidente legítimamente elegido, Jacobo Arbenz. Su pecado, haber querido nacionalizar las tierras que pertenecían a una gran compañía bananera estadounidense, de la cual los hermanos Dulles eran los propietarios, tanto el secretario de Estado como el jefe de la CIA. Para este caso se utilizó la misma guerra integral que se había estrenado en Irán. Ahora estaba perfeccionada. Ahora se utilizó más la vía militar y en particular el paramilitarismo. Pero la propaganda y la guerra psicológica fue lo más empleado.
Eisenhower y su conjunto en el gobierno insistieron e insistieron ante las Naciones Unidas y otras instituciones que en Guatemala estaba llegando el comunismo y este comunismo iba a llegar a Estados Unidos. El resultado de esto fue una larga dictadura, una criminalidad terrible, un genocidio contra la población indígena. Se habla de 500.000 de indígenas asesinados. Al otro lado del mundo, en 1958, en el Líbano, las tropas estadounidenses desembarcan y ocupan la nación. Sangre y más sangre. Y a otra parte del mundo. Desde fines de los años 50, Estados Unidos venía poco a poco copando el espacio que iba dejando Francia en Indochina. Hablo de Vietnam, Laos y Camboya. Eisenhower mandó más asesores militares por miles y fue calentando más la guerra, principalmente en Vietnam. Ya Camboya había desembarcado y bombardeado a la población civil de manera inmisericordia. Pues bien, así comenzó de manera muy masiva la guerra en Vietnam, aquella que terminaría en 1975 con la retirada de Estados Unidos con la cola entre las patas, pero dejando a un país arruinado, dejando un país lleno de enfermedades por todos los químicos que explotaron con sus bombas, pero por lo menos independiente. Unos campesinos, la mayoría desnudos en sus pies, los habían vencido, a costa de más de 1.000.000 de muertos. Y otro presidente de Estados Unidos que hubiera podido ser llevado a un tribunal y condenado por crímenes contra la humanidad es el presidente John Kennedy. Kennedy retomó el plan que había ideado Eisenhower y la CIA, invadir a Cuba, acabar con la revolución cubana. Por ello, en abril de 1961 se lanzó contra la isla una tentativa de invasión, que en menos de 72 horas fue derrotada. Fue la primera derrota militar que tuvo Estados Unidos en toda su historia. Unos meses después, pero en 1962, Kennedy firmó el bloqueo total comercial contra Cuba. Un bloqueo que continúa hasta el día de hoy. Un bloqueo que se constituye en el más largo de la historia de la humanidad. Un bloqueo que ha atentado contra la vida y la salud del pueblo cubano. Es prácticamente un genocidio lo que se ha querido cometer contra Cuba. Los revolucionarios cubanos sabían de que Kennedy iba a volver a intentar una invasión a Cuba y ahora sí de manera masiva. Por eso le pidió a la Unión Soviética apoyo militar y los soviéticos respondieron instalando misiles de largo alcance en su territorio. Estados Unidos reaccionó inmediatamente amenazando con una guerra nuclear. No podía aceptar que a sus puertas, a 90 kilómetros, se instalaran misiles nucleares. Esto, que es conocido como la crisis de octubre o la crisis de los misiles, tuvo al mundo al borde de una confrontación nuclear. Rusia, la Unión Soviética, retiró los misiles de territorio cubano y Estados Unidos se comprometió a no agredir más a Cuba. En lo militar directo no lo ha hecho, con organizaciones pagadas y financiadas por la CIA y el Departamento de Estado lo continuaron haciendo hasta el día de hoy. El gobierno estadounidense, después de la Segunda Guerra Mundial, había preparado a los ejércitos de América Latina para responder ante una agresión externa, o sea, contra una posible invasión de la Unión Soviética. Pero con la Revolución Cubana, el gobierno estadounidense, en este caso Kennedy, se dan cuenta que el enemigo, entre comillas,
estaba al interior de cada país. Y es así como Kennedy instaura en los países de América Latina la doctrina de la seguridad nacional para acabar con el enemigo interno. Por tanto, América Latina se llenó de dictaduras. América Latina se llenó de asesinatos políticos, de detenidos desaparecidos, de torturados por cientos de miles. Esto fue algo que dejó Kennedy para la América Latina y que hasta el día de hoy todavía sigue presente.